Por un lado, bueno, ya sabemos lo que pasó, esta tremenda tragedia, 179 personas fallecidas, solamente 2 pudieron Sobrevivir. salvarse, sobrevivir este trágico accidente en el aeropuerto internacional de Muan. Es la noticia que está en la mayoría de los portales a nivel internacional, mundial. Y en lo que hace a Córdoba se replicó mucho la información de qué había pasado con Fray Bondi, con este grupo de contingentes de un colegio que tenían previsto el viaje de Córdoba a Buenos Aires, si hubo finalmente fallas técnicas o no. Bueno, finalmente después se conoció un comunicado de la empresa donde ante la consulta negó que el avión presentara problemas en los motores, que tampoco tenía pérdida de combustible. La cuestión que durante varias horas este tema estuvo en las redes sociales, sí. Y además la preocupación de los papás y los familiares de los chicos que tenían previsto este viaje. Bueno, tener en claro que viajar en avión sigue siendo de lo más seguro que hay. Lo que ocurre es que hay situaciones que a veces pueden, o un cúmulo de situaciones que a veces pueden ocasionar situaciones como esta, sí. ¿No? Vamos a centrarnos primero en lo de Corea del Sur. La hipótesis, o una de las hipótesis que se evalúa en este momento, Vero, es que el avión habría chocado con pájaros antes de estrellarse, ¿no? Sí, esa es la información. Está tratando también, obviamente la investigación está en curso. Hablan también, hay muchas notas vinculadas de cómo fueron las 2 personas, los 2 tripulantes en esta tragedia, los que sobrevivieron. Hay mucha información sobre eso, cómo fue que pasó. Los sobrevivientes son un hombre y una mujer de la misma compañía aérea, que son los que sobrevivieron. Bueno, pero en realidad lo que más impacta, no sé si pudieron ver, son las imágenes. Las imágenes, tal cual. Vamos a hablar con Ezequiel Sicardi, que es piloto de avión, consultor aeronáutico. Tiene la gentileza de atendernos unos minutos para hablar de este tema. Gracias, Ezequiel. ¿Cómo estás? Buen día. Verónica Supo, Pablo Gileta de este lado. Ay, a ver si lo podemos tener, Ezequiel. Parece que una fichita que está fallando ahí en la comunicación. Ezequiel, ¿vos me escuchás? Ezequiel Sicardi. Se cortó. Bueno, lo vamos a llamar de nuevo entonces a Ezequiel Sicardi. El accidente del vuelo 2216 de Jeju Air, la peor tragedia aérea de Corea del Sur, que provocó la muerte de 179 personas y solo 2 sobrevivientes, podría haber sido provocado por el choque con pájaros, de acuerdo a una de las hipótesis que evalúa el Departamento de Bomberos de Muan, en cuyo aeropuerto se estrelló la aeronave procedente de Bangkok, dice la información. Ezequiel Sicardi, piloto de avión y consultor aeronáutico, vos nos escuchás. Verónica Supo, Pablo Gileta de este lado. Buen día. Pablo, alto y claro, como decimos los pilotos. Ahora sí, muy bien. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por estos minutos. Decíamos recién con Vero, una de las hipótesis de la que se habla del accidente del avión en Corea tiene que ver con el choque con pájaros. Así que la primera pregunta es: ¿qué tan frecuente es que esto ocurre y si efectivamente puede haber sido la causa del trágico desenlace que tuvo ese vuelo? Bueno, ante todo, felicidades para todos, para toda la audiencia. Pablo, entendamos que nosotros, los seres humanos, en la aviación estamos metiéndonos en el hábitat de los pájaros. Es así de simple. Nosotros convivimos con los pájaros, sí. Y convivimos con los pájaros en los momentos más críticos de los vuelos, que es a baja altitud. Claro. Cuando el avión ya está volando a 40.000 pies, ahí los pájaros no vuelan, o sea, no hay vida posible a 40.000 pies, y es por eso que los aviones se presurizan para que podamos respirar a esa altitud, ¿no? Pero cuando estamos en el momento más crítico del vuelo, que es en el despegue y en el aterrizaje, ahí sí estamos conviviendo con los pájaros en todo momento, y a tal punto que muchos aeropuertos en el mundo siguen invirtiendo mucho dinero en algo muy simple como la pirotecnia, sí, que nos ahuyenta a los pájaros. En Argentina, tanto la ANAC como la EANA, que es la empresa argentina de navegación aérea, que se encargan de la infraestructura aeroportuaria, gastan mucho dinero en pirotecnia. Parece mentira, pero la pirotecnia es la única manera que tenés de ahuyentar bandadas de pájaros del espacio aéreo, donde, como te digo, de manera crítica podés tener un problema de ingesta de aves, como ocurrió en el caso famoso del río Hudson, de donde surge la película Sully, que en el momento del despegue de Nueva York, el Airbus 320 de US Airways sufre una ingesta múltiple de pájaros, se queda sin los 2 motores, y el comandante, conociendo la geografía de la zona a la perfección,
acuatiza en el río Hudson. Así que la pregunta que me hacen ustedes es muy pertinente para este caso, porque la ingesta de aves en el caso del 737 de Jeju Airways es muy potencial, ¿no? Y vos hablas de ingesta porque se los traga literalmente la turbina. La turbina, al momento de volar, necesita compactar mucho aire para generar tracción. Claro. Y hay casos lamentables de ingestas de personas, chicos. Mirá. En terminales como en India, en países de muy poca seguridad operativa, como en países como Nigeria, donde solamente poniendo el motor en marcha, sin darle potencia a ese motor, la potencia de succión de aire es tan grande que ya consigue succionar a una persona de 70, 80 kilos. Tremendo, y lo que ocurre tremendo. con los pájaros, que dependiendo la dimensión y el tamaño, el peso del pájaro, es capaz de destrozar tu motor muy fácilmente, porque el pájaro ingresa a mucha velocidad, y cuanto más rápida es la velocidad de ingesta de ese pájaro en un motor, te lo destroza en fracción de segundos, ¿no? Ahora, Ezequiel, ¿cómo andás? Buen día, Vero te saluda. ¿Esto puede suceder estando en vuelo también? Sí, Verónica. ¿No es solo una cuestión de despegue? No, no solamente. Siempre vas a tener ingestas de pájaros en ascensos y descensos, Verónica. Nunca lo vas a tener en un vuelo recto y nivelado cuando estás cruzando el Atlántico, por ejemplo. O cuando estás volando por el territorio brasilero, donde sea. O sea, en vuelo recto y nivelado, eso está totalmente descartado. Ninguna ave vuela a 30.000 pies de altitud, o casi 10.000 metros. Claro. Ahora, siempre en los descensos y en los ascensos. En este caso fue un descenso, ¿no? Fue en un aterrizaje. La pregunta es, ¿ese factor por sí solo alcanza para provocar una tragedia o tiene que haberse combinado necesariamente con otros factores, no sé, climáticos o lo que fuere para el desenlace que hubo? Bueno, el desenlace sabemos que es catastrófico en este caso, y podemos estar horas planteándonos cuáles son los motivos por los cuales se llegó a esto. Lo que sí podemos analizar con nuestra audiencia es lo que se vieron en estos videos virales, que es un avión tocando tierra con el tren arriba, no están las ruedas bajadas, las ruedas están cerradas, está accediendo al terreno a mucha velocidad, y tampoco están desplegados los flaps, que son los elementos hipersustentadores que hacen que el avión vuele lo más lento posible y consiga aterrizar en la menor cantidad de distancia de metros posible en la pista, ¿no? Claro. Todo ese conjunto de factores los vemos en esas imágenes. Un tren cerrado, flaps que no están desplegados y mucha velocidad. ¿Por qué ocurre todo eso? Son preguntas que en este momento nadie las sabe responder, porque vos como piloto lo que buscás cuando estás en una situación de emergencia, chicos, es aterrizar lo más lento posible. Acá se están dando situaciones totalmente inversas. El avión está a mucha velocidad, aterrizando en una pista corta, que saben a ciencia cierta que no van a conseguir llegar al final, y a eso le sumamos... Perdón que te interrumpa, justo yo me quedé pensando, Soledad te saluda, en lo que más me impactó a mí de todo, porque obviamente puede haber un error, un desperfecto, entiendo, bueno, ahora esto de los pájaros, que la verdad es que nunca lo había escuchado o no sabía, pero a mí lo que más me sorprendió de los videos es que al final de la pista haya un paredón. Eso es común en la mayoría de los aeropuertos. Creo que si capaz no había nada, seguía derrapando y terminaba, como uno dice, frenado solo por el mismo pasto que puede encontrarse. A mí lo que me sorprendió es que haya un paredón de hormigón, literalmente, que se termina estrellando contra eso. Claramente, Soledad, justamente mi reflexión terminaba en esto, en comentarles a la audiencia que no vemos paredones en los aeropuertos, en prácticamente ninguna parte del mundo. Claro. Muy por el contrario, se intentan hacer que los espacios sean lo más extendidos, lo más abiertos posibles, y en el caso de aeropuertos que están densamente poblados en su alrededor, como ocurre en la mayoría de los países, a nivel mundial lo que se está haciendo ahora es instalar unos concretos blandos, por así decir, que significa que si el avión viene con el tren abierto, que en este no era el caso, el avión se entierra como si fuese un coche en el barro, para intentar frenar a ese avión con ese concreto blando. Y a lo mejor en el caso reciente del accidente del Lima Víctor Golf Oscar Kilo, del Challenger 300 en el aeropuerto de San Fernando, se hubiese evitado si existía concreto blando al final de la pista, porque el avión siguió de largo y terminó impactando contra casas que estaban al final de la pista de la cabecera 23 del aeropuerto de San Fernando. Así que la existencia de ese paredón en el aeropuerto de
de Corea del Sur nos sorprende negativamente, Soledad. Mira. Bueno, está también la cuestión de Flybondi, que fue desmentida por la empresa. Dice que no hubo ningún tipo de irregularidad. Yo no te quiero comprometer, Ezequiel, pero sí me gustaría meternos un poquito en el tema de la desregulación de la aviación que se está proponiendo en la Argentina y de cuáles pueden ser las consecuencias de eso, ¿no? No quiero hablar de ninguna empresa en particular, pero entiendo que hay algunas cuestiones que mínimamente de parte de los que saben amerita algún tipo de análisis, y por eso la consulta sobre tu mirada al respecto. Cómo no, Pablo. En un segundito les cuento qué opino yo como piloto privado, no piloto comercial, de lo que está haciendo este gobierno con la desregulación. Vos, para llegar a piloto comercial en Argentina tenés que llegar a una licencia que es muy vieja, que dada por los militares, que se llama piloto comercial de primera categoría, de primera línea, por así decirlo. Para eso vos tenés que sumar en tu haber casi 1000 horas de vuelo. A nivel internacional, vos podés llegar al mismo avión, o sea, podés volar un avión 737 o un Airbus 320, no con 1000 horas, sino con 250 horas. Entonces, la desregulación atenta contra el trabajo argentino, porque un piloto extranjero que tiene 250 horas, con la desregulación accede a la misma licencia de vuelo que accede un argentino con 1000 horas. O sea, el esfuerzo que hace un argentino para llegar a esa misma licencia, para poder volar el mismo avión, es mucho mayor al que lo hace un piloto extranjero. O sea que tenemos en nuestro país requisitos mucho más importantes entonces que los que existen a nivel internacional. Son requisitos activos, por así decir, Pablo, porque a nivel internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, vos con 250 horas de vuelo de experiencia, ya podés. Una línea te invita a volar y te da el entrenamiento suficiente para volar de copiloto cualquier avión comercial. En Argentina, el esfuerzo de un piloto para llegar a esa misma categoría es mucho mayor. Entonces, si vos abrís el mercado, estás generando una competencia desleal para el trabajo argentino. Arranquemos por ahí. Segundo, la desregulación está haciendo que operadores extranjeros vengan a volar, como el caso de Flybondi, que está contratando aviones y tripulantes extranjeros, en este caso lituanos, que llegan a Argentina con el Airbus 320, con los pilotos, con los mecánicos y con los tripulantes. A lo mejor pueden poner tripulantes argentinos, pero los pilotos de esos aviones son extranjeros. Y esta barrera idiomática tarde o temprano afecta a la actividad, chicos, porque no todos los controladores de vuelo del país hablan un inglés perfecto, hay que decir la realidad. Claro. Y van a haber muchos destinos de Flybondi donde ese avión 320, Airbus 320, operado por tripulaciones lituanas, se va a ver en inconvenientes, porque no todos los torreros, como decimos en la jerga, hablan un inglés a la perfección como requieren estos pilotos. Y la barrera idiomática es realmente una barrera. Claro, y sí. Es un gran tema el que está sin duda, está planteando algo que es real, que ocurre y que es, por lo pronto o en el corto plazo, insalvable además. Claro, pero una cosa es no entenderte en la tierra, pero otra cosa es un poquito más complicado, ¿no? Ni hablar lo que estás planteando, Ezequiel. En definitiva, esos vuelos de las tripulaciones lituanas van a terminar operando en aeropuertos internacionales, como pueden ser en Córdoba, Mendoza, a lo mejor Iguazú, donde ahí sí sabemos que hay controladores de vuelos que hablan un inglés relativamente bueno, pero no en otras provincias que no son internacionales de los aeropuertos, y que estoy seguro que los controladores de vuelo no hablan inglés. Así de simple. Claro. ¿Qué mirada tenés sobre nuestra aerolínea de bandera en este momento? Porque se dicen tantas cosas, tanto buenas como malas, ¿no? Que uno no sabe bien en qué situación se encuentra Aerolíneas Argentinas. ¿Se cortó? Se cortó. Qué como pena. Que se quedó sin batería. Me parece ese ruidito es de me quedé sin batería. Sin batería. Palmó el celular. Justo cuando le había hecho una pregunta que tenía que ver con Aerolíneas Argentinas, un momento donde se discuten muchas cosas, donde el gobierno está poniendo en tela de juicio la cuestión de una posible privatización. Te reitero la pregunta, Ezequiel, y por favor, siempre retirándote de cualquier compromiso que de responderla, pero quería preguntarte sobre la mirada personal que tenés vos sobre nuestra aerolínea de bandera, sobre Aerolíneas, en un momento en donde incluso se está discutiendo una posible privatización.
Bueno, yo opino que Aerolíneas Argentinas no hay que privatizarla porque hemos visto lo que ocurrió en la década del 90 con Aerolíneas Argentinas, que cayó en manos de Iberia y de otro grupo español llamado Marsans, que literalmente la desguazaron a la compañía. Lo que ocurre con Aerolíneas Argentinas es que es una empresa extremadamente politizada. Todo pasa por la política en esa línea aérea, y yo opino que Aerolíneas Argentinas tiene que despolitizarse, por así decirlo. Y yo la comparo siempre con otra línea aérea estatal de uno de los países más pobres del mundo, que es Etiopía. Etiopía tiene una línea aérea de excelencia, que se llama Ethiopian Airlines, que tiene más del doble de empleados que Aerolíneas Argentinas. Tiene 25.000 empleados, chicos, pero tiene en sus cúpulas un profesionalismo altísimo. Ellos, por ejemplo, tienen 10 aviones 777 cargueros, cosa que Aerolíneas Argentinas hace muchos años que dejó de tener carga aérea pura, de largo radio, y con esos 777 cargueros ellos hacen dinero en todo el planeta, chicos, vuelan por todo el planeta. Les dejo un ejemplo cortito. Ethiopian Airlines aterriza de manera regular en el aeropuerto de Santiago de Chile, despega con 100 toneladas de salmón, descargan 50% de esa carga en Miami y los otros 50% se los lleva a China. Y así podemos estar durante minutos y minutos contando las posibilidades de carga aérea que hay a nivel mundial, que Aerolíneas Argentinas siempre la desaprovechó. Ahora tienen un par de 737 que son aviones de corto radio, donde están haciendo algo de carga, pero es muy poco comparado con la verdadera carga paletizada, que es la carga a nivel internacional. Entonces, mi visión personal sobre Aerolíneas Argentinas es despolitizarla, no privatizarla, y hacerla eficiente con los propios recursos del Estado, que el Estado ya le dio. Porque Aerolíneas Argentinas a nivel operativo es una empresa de excelencia, chicos. Es una empresa que tiene un nivel de accidentología bajísimo. El Estado, no importa el gobierno que sea, pero el Estado, que somos todos nosotros, generó un centro de entrenamiento en Ezeiza que es de excelencia, donde se entrenan pilotos de otras líneas aéreas, inclusive Flybondi, se entrena en esos simuladores. Y esos simuladores que existen hoy en Ezeiza, en la privatización de los 90 se echaron atrás, los desmantelaron, obligando a todos los pilotos a volar o a Estados Unidos o a España para entrenarse. Hoy los pilotos que viven en Buenos Aires y alrededores se entrenan en Ezeiza y vuelven a sus casas. Imagínense que cuando vos tenés un simulador en el exterior, el nivel de no solamente económico que significa para una línea aérea, sino el nivel de esfuerzo para un piloto, que es salir de su casa, subirse a un avión a Estados Unidos, descansar y después pasarse 5 días en un simulador para volver a su casa, es un esfuerzo monstruoso. Entonces, hoy Aerolíneas Argentinas tiene también un centro de mantenimiento excelente que también le presta servicio a terceros, que todo eso, desmantelarlo o privatizarlo sería achicarla a la compañía. Yo opino que es simplemente despolitizarla, que en sus cúpulas solamente existan profesionales del sector, que hoy no lo hay. El vicepresidente actual de Aerolíneas Argentinas es un diputado que no tiene de la más mínima idea de lo que es un tornillo aeronáutico, y nada profesional puede aportarle a la línea aérea un diputado como vicepresidente, ¿no? Claramente. Bueno, ha sido importantísimo poder hablar con vos, Ezequiel Sicardi. Te agradecemos mucho, la verdad, muy interesante. Una charla que ojalá repitamos a lo largo de 2025, seguramente no faltará oportunidad. Te mandamos un gran abrazo y el deseo de que comiences muy bien el año, ¿eh? Con todo gusto, chicos, seguramente para todos ustedes, para toda la audiencia, que tengamos todos un feliz año. Gran abrazo. Ahí estaba Ezequiel Sicardi, piloto de avión, consultor aeronáutico, hablando de temas varios vinculados con los aviones que lamentablemente han sido noticias no por buenas razones en los últimos días. Bueno, vamos con lo último que hay que saber a esta hora, chicos, ya sobrepasados un poco en la hora, pero